Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en la Fundación Vivian Trías, compartiendo con tantos conocidos y conocidas y compañeros de ruta. Si ustedes me perdonan, quiero hacer un saludo muy especial a mi, no sé si se lo dije alguna vez, pero se lo digo ahora, a mi maestro, el compañero José Díaz. Tuve, entre las cosas, creo que menos inútiles que hice en mi vida, fueron los 2 años que acompañé a José en el Ministerio del Interior, en ese desembarco de Normandía, que fue el ministerio. Y José es con quien discrepamos muchas veces y discutimos como seres racionales. Me enseñó lo que es el cerno de la función pública y del servidor público, ¿no? Honestidad, transparencia, austeridad republicana y fundamentalmente una atención muy fuerte a los más infelices, ¿no? A los más necesitados, a aquellos que fueron los que, ya que estamos hablando en el tema, fueron también una prioridad desde los orígenes del pensamiento artiguista. Así que bueno, discúlpenme. Los abogados somos muy aburridos. Lo mío no, por supuesto, no va a ser tan interesante ni como lo que expuso la doctora y el compañero por ley antes, pero bueno, voy a tratar de ser lo menos somnífero posible en este tema. Y bueno, como justamente lo que estábamos planteando desde mi especialidad, poder comentar cómo dentro de este gran proceso histórico, de construcción histórica que son los derechos humanos, que en definitiva no es otra cosa que la lucha de los pueblos contra el poder arbitrario, contra el poder sin límites. Los derechos humanos son eso, se van construyendo. Podemos discutir luego también entre abogados y en otras profesiones sobre el positivismo, el naturalismo, pero los derechos son el resultado de la lucha de los pueblos y se han construido y se siguen construyendo. O sea, lo bueno que tiene trabajar en derechos humanos es que es una materia, por llamarlo de alguna manera, o una herramienta en permanente construcción y no tiene un punto de llegada. Siempre están apareciendo nuevas necesidades de asegurar la dignidad humana y por eso siempre tenemos que empezar a reconocer nuevos derechos, reconocerlos, no otorgarlos. Los derechos no se otorgan, se reconocen. Entonces me interesó mucho y sobre todo a partir de una conferencia que le escuché a mi colega, el doctor López Goldaracena, hace algún tiempo sobre el genocidio del pueblo armenio, el tema del culturicidio. Era algo que realmente nunca le había prestado la debida atención, lo confieso, y nunca lo había visto desde esa dimensión, desde una dimensión de derechos humanos. Y buscando material me encontré con un artículo que salió en El País de Madrid el 14 de octubre de 1981. Es un reportaje a Jorge Luis Borges, personaje también discutido, un gran escritor, no sé como persona cómo juzgarlo, pero eso es otra historia. Y es interesante porque el título de la nota del periódico es Borges precisa el concepto de genocidio cultural en Latinoamérica, 1981, ¿no? Y entonces empieza diciendo: la afirmación de Julio Cortázar en un largo trabajo publicado en la revista francesa Le Stand Moderne
de que Argentina, Chile y Uruguay se ha cometido en los últimos años un genocidio cultural no ha sido bien comprendida por su compatriota Jorge Luis Borges. Comillas, no lo entiendo, ha dicho Borges. La misma idea sobre genocidio cultural fue expuesta por el propio Cortázar en un reciente artículo publicado en un suplemento del diario El País. Borges, a sus 80 años, sigue siendo candidato al Premio Nobel de Literatura, que se resolverá dentro de algunos días. El trabajo de Cortázar, titulado Realidad y Literatura, es para él poco comprensible. Y dice que no acaba de entender exactamente lo que Cortázar ha querido decir. Y abre comillas nuevamente. Si se refiere a que aquí mataron la cultura, me parece una metáfora demasiado violenta. Por lo que yo sé, aquí no hay ningún tipo de genocidio. No se mata a los negros, ni a los judíos, nada de eso. Así que en verdad no lo entiendo. Ahora, vaya uno a saber, a lo mejor este hombre ha querido decir, de esta manera tan curiosa, que debe dedicarse más atención a la cultura. Si fuera así, bueno, no está de más educar y educarse. Este pensamiento borgiano se citó hace un rato también a Sarmiento, ya que estamos con nuestros hermanos del otro lado del río. Obviamente aquí ha tenido y sigue teniendo valiosos referentes. Pero esa negación de una determinada realidad es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Soy absolutamente ignorante en el tema, pero me fascina, me interesa mucho. Me gusta mucho la historia, siempre tuve buenas notas en la historia. Tal vez estudié Derecho porque en mis tiempos no había matemáticas en el preparatorio de Derecho y me gustaba la historia y la literatura. Pero me interesa mucho cuando la historia se empieza a mirar de vuelta, se empieza a leer de nuevo y se empiezan a conocer nuevas cosas. Quedé asombrado con el informe de la doctora. Algo había oído, pero no pensaba que llegaba a esos niveles, ¿no? de población con ascendencia indígena en nuestro país. Algo que se negó durante mucho tiempo, pero bien que lo aprovechamos para el fútbol y para otras cosas, ¿no? Pero por un lado lo negábamos y por otro lado nos reconocíamos con un pueblo que había vivido y había luchado por su libertad y muchas veces seguramente, y esto es muy personal, no sé si tenía muy claro la independencia, de quién se querían independizar, si de España o de quién, pero sí que querían ser libres y encontraron en el proyecto artiguista una ruta, un camino para poder llegar a eso. En cuanto exactamente al tema concreto, voy a tratar de no extenderme, tiene que ver con la destrucción del patrimonio cultural como una forma de genocidio. Y el derecho internacional de los derechos humanos, que como venía diciendo se desarrolla, se va ampliando día a día, está comenzando a reconocer este tipo de situación y la necesidad de que los pueblos, los gobiernos, los estados, mejor dicho, asuman compromisos concretos a nivel internacional sobre el tema. Los derechos humanos, repito, se conquistan. Muy buen amigo argentino me decía el otro día, si yo salgo a caminar por Buenos Aires o vos salís a caminar por Montevideo y te encontrás con una gurisa, con una chica de 16, 17 años y le preguntás, ¿desde cuándo votan las mujeres en Uruguay? Seguramente la respuesta será, ¿pero cómo? ¿Alguna vez nos votamos? Y no, alguna vez nos votaron, ni pudieron disponer de sus bienes, ni pudieron disponer. Entonces, cuando los derechos se naturalizan y se congelan, hay un peligro muy grande de pensar que siempre estuvieron ahí y que vinieron, no sé, en un platillo volador, pero los derechos se van conquistando. La UNESCO, que ha trabajado mucho en este tema, realizó una declaración en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en México, y en esa declaración se establece claramente que
El patrimonio cultural de un pueblo es un elemento insustituible de su cohesión social y componente esencial de su identidad. No se limita a lo material y monumental del pasado, sino que comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Resulta interesantísimo entonces partir de esta base, partir de lo que se entiende realmente constituye un pueblo. Un pueblo es, además de las personas que lo integran, es su identidad, su historia, su memoria, que se refleja en la cultura no, en el sentido amplio de la palabra, en sus construcciones, en sus monumentos, sus tradiciones, su forma de curar enfermedades, su forma de relacionarse con la divinidad, con el universo, etcétera, etcétera. La comunidad internacional aprobó hace poco tiempo, creo que José debe haber firmado la promulgación de la ley 18.026, que es del 13 de septiembre de 2006, capaz que yo estaba ministro interino y la firmé yo, pero no me acuerdo, de cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Un avance fundamental. El origen de esto se encuentra en los juicios de Nuremberg y en los juicios de Tokio, que fueron muy criticados también por mucha gente, por decir, bueno, está bien, se ha hecho un acto de justicia humana realmente reconocible, pero aquí se juzgó gente que cuando actuaba de acuerdo a una ley que había sido aprobada en su país y no había un tribunal para juzgarlo. Eso es lo que lleva a la necesidad de la protección internacional de los derechos humanos. No es válido solamente que el Estado los proteja. El Estado alemán, durante el nazismo, dictó leyes formales siguiendo los procedimientos constitucionales que permitieron la barbarie que se realizó. O sea, en ese sentido no hay ninguna duda. Pero entonces luego, y además después del tema de Ruanda, de la de Yugoslavia, etc., se avanza en crear una corte permanente, o sea que la corte y la fiscalía ya esté instalada, y no que haya que crear un tribunal ad hoc cada vez que desgraciadamente se produce alguna de estas situaciones. En el artículo 16, el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, en nuestra ley 18.026, define el crimen de genocidio y lo define de esta manera: el que, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político, sindical o a un grupo con identidad propia fundada en razones de género, orientación sexual, culturales, sociales, edad, discapacidad o salud, perpetrar alguno de los actos mencionados a continuación, será castigado con 15 a 30 años de penitenciaría. Y ahí cita cuáles son estos crímenes: homicidio intencional de una o más personas del grupo, tortura, desaparición forzada, privación de libertad, agresión sexual, embarazo forzoso, sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, o lesiones graves contra la integridad física o mental de una o más personas del grupo, sometimiento intencional de una o más personas del grupo a privaciones de recursos indispensables para su supervivencia, a una perturbación grave de salud, a la expulsión sistemática de sus hogares o a condiciones de existencia que puedan impedir su género de vida o acarrear su destrucción física, total o parcial, de ese grupo. Otro delito, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o traslado por la fuerza o bajo amenazas de uno o más miembros del grupo a otro grupo, o desplazamiento del grupo del lugar donde está asentado. Obviamente, si vamos al tema del que estábamos hablando,
y las normas de derecho internacional, sobre todo que protegen derechos humanos, no se rigen por el principio de retroactividad y por supuesto son aplicables. Si alguno de los protagonistas de estos hechos de la década del 30, de 1830, nuestra historia, viviera todavía, perfectamente podría ser sometido tal vez al dictamen del fiscal de la Corte para ver si entendía que podía haber algún tipo de delito. Sin embargo, como ustedes ven, no está claramente definido dentro de la definición del crimen de genocidio el genocidio cultural, y es hacia donde se va avanzando en este momento. Avanzando lentamente, pero con muchos aportes que se vienen realizando desde muchos sectores. Por ejemplo, en el año 92, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Y dentro de esa declaración establece en el artículo primero que los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos, en este caso no sé qué tal minoría, pero bueno, y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. Establece el artículo 2, las personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a utilizar su propio idioma en privado y en público libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Esto es continúa, no lo voy a seguir aburriendo con textos legales, pero es una declaración que por ahora solamente tiene ese valor que no implica obligaciones concretas y específicas con respecto a los estados. Pero para terminar, me interesa citar hacer algunas referencias a lo que se viene trabajando actualmente sobre el avance del reconocimiento del culturicidio como parte del genocidio y por lo tanto como un crimen contra la humanidad. Se dice, por ejemplo, existen dos actos que conforman cualquier crimen de genocidio. La opresión y destrucción del grupo se puede llevar a cabo a través de lo que se denominó actos de barbarie y actos de vandalismo. Lenkin definió ambos actos sin recibir mucha atención. Por un lado, los actos de barbarie son aquellos en los que, comillas, el objeto del autor no es solo dañar al individuo, sino causar daño al colectivo al que pertenece. Este tipo de actos no solo atentan contra los derechos humanos, sino también que atentan especialmente contra las bases fundamentales del orden social. Y, para terminar, ahora sí, se señala también por parte de este autor, Lenkin, cuáles son los actos que aparecen en cualquier proceso de genocidio. Luego de hablar del ya referido, los ya referidos actos de barbarie, habla del vandalismo y dice que es algo mucho más complejo y más difícil de delimitar. No hay ninguna forma de poderlo abarcar todavía, pero se puede señalar que el delito de genocidio, concretamente a partir de estos actos de barbarie y de vandalismo, tiene como objeto reducir al grupo, pero no solamente reducir a un grupo humano, eliminar físicamente a las personas, sino además quiere terminar con el poder social, cultural y económico del grupo. No hace falta acabar con todos los individuos, señala, ya que se los ha ido destruyendo permanentemente su identidad a través de la reeducación de niños en escuelas
occidentales, con determinado tipo de orientación religiosa, filosófica, etc., trasladar tribus a reservas sin tener en cuenta las diferencias entre los distintos grupos y también, por supuesto, claramente el asesinato, la masacre de sus integrantes. Y finalizo con una situación que se está dando en Turquía, que desgraciadamente tiene ya una larga tradición en materia de genocidio, pero que se refiere al siglo XX, o sea, al siglo recientemente pasado. Y tiene que ver con el proceso a largo plazo, no tan agresivo, dice el autor, pero permanente, que fue coartando la identidad lingüística y cultural del pueblo kurdo. Y cita: la prohibición de impartir educación en el idioma kurdo fuerza al grupo a abandonar sus raíces y desarrollar su actividad en otra lengua para poder sobrevivir, lo que acabará por disolver algo tan importante para la identificación de un colectivo como es su lenguaje. Concluye Lenkin: no es una muerte física, sino una muerte de esencia, de cultura y de origen. Estos individuos quedan en un limbo de identidad. Para mí esta frase es realmente impactante. Entonces, más allá de las investigaciones que se siguen haciendo y que se sigue avanzando sobre este tema, lo que es innegable, repito, desde mi total ignorancia del tema, que durante muchos años, creo que estudiamos en los mismos libros, durante muchos años negamos el tema, se negó, bueno, no, acá no había nadie, acá había vacas y después llegó la gente, la sociedad, y después era una gran pastura, una gran pradera, venían los guaraníes a cazar vacas y se iban, después ya, luego se fue avanzando y se fue reconociendo que sí que había pueblos originarios y que realmente lo de Salsipuede fue una trampa, una emboscada, por la cual se puede haber producido por varias razones. Pero no se hablaba todavía de genocidio. Cuesta mucho. Nosotros en la institución tuvimos justamente la visita del señor Picherno para decirnos que en la ley que declara el Día de la Identidad de los Pueblos Indígenas no se hace referencia a la palabra genocidio. Y es cierto, en el texto legal no aparece esa palabra, pero sí está en la exposición de motivos de la ley. Y bueno, si algo tenemos los abogados es que no somos buenos con genes, ni con números, ni con otras cosas, pero a veces tenemos alguna habilidad y interpretamos que la ley debe leerse en su conjunto, no solamente en su letra, sino en su espíritu y su fundamento, y que el fundamento de la ley era su exposición de motivos, y que por lo tanto el Estado uruguayo reconocía formalmente que la masacre de Salsipuedes había sido un acto de genocidio. Y quedamos siempre ahora, a pesar de ese avance, con la idea de la eliminación física o el secuestro de mujeres y de niños para ser regaladas o vendidas como esclavos. Recién ahora estamos empezando a pensar en que se destruyó también, o se pretendió destruir una cultura. Y eso es también parte de la intención de destruir totalmente un grupo, que no quede memoria, no solamente matar a los integrantes del grupo, sino que no quede memoria. Y vaya si en nuestro país sabemos de lo necesario que es mantener siempre viva la memoria. Muchas gracias.